Desde que comencé a subir estos videos a YouTube, varios protestantes me han planteado dos argumentos que yo también solía usar contra la Iglesia Católica cuando era protestante. Argumento número 1. Todo lo que los apóstoles enseñaron quedó escrito en la Biblia, ergo, sola Escritura es verdadera. O, argumento número 2. La tradición oral de la que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:15 no sobrevivió hasta nuestros días y solo nos queda la tradición escrita, las escrituras. Ergo, sola escritura es verdadera. Pero aquí hay un dilema que hasta ahora no me han podido explicar. ¿En qué parte de la Biblia exactamente dice que la tradición apostólica desaparecería o que dejaría de estar en uso? En ningún lado. Y si hablamos de la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia se nos enseña que la Biblia es un canon de 73 libros, si sos católico, o de 66 si sos protestante? ¿Y en qué lugar de la Biblia se nos da un índice con esos libros? Por último, ¿en qué lugar de la Biblia se nos dice que el canon protestante de 66 libros que tenés en tu mano hoy sería la única regla inspirada y por ende infalible de fe y práctica para la Iglesia? En ningún lado. Así que para defender sola Escritura, los protestantes deben recurrir a suposiciones históricas que no están ni en las Escrituras ni en la historia. No pueden justificar esta doctrina solo desde el texto bíblico. Por lo tanto, tienen que suponer que la tradición apostólica desapareció y que solo nos quedan las Escrituras. De esa manera, ellos quedan libres de culpa cuando no observan la tradición apostólica, que Pablo nos manda a guardar. Pero aquí hay otro dilema más. Sin la tradición apostólica, la Biblia no se puede entender en su totalidad. La premisa protestante de que la Biblia se explica a sí misma es simplemente mentira. Y te voy a dar un ejemplo muy simple. Hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en 2 de Tesalonicenses 1, versos 3 al 7, el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente, o les escribe a los tesalonicenses lo siguiente: no se dejen engañar de ninguna manera, porque antes debe llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, el adversario, el que se eleva por encima de todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios, pretendiendo ser Dios. ¿No recuerdan que cuando estaba con ustedes les decía estas cosas? Ustedes saben cuál es el obstáculo que ahora le impide manifestarse hasta que llegue el momento oportuno. Porque el misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que sea apartado el que ahora lo retiene. Los protestantes se rompen la cabeza tratando de entender este pasaje. ¿Cuál es el obstáculo que impide la manifestación del adversario? Acerca de esto, escuché muchas teorías. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es la predicación del Evangelio? Algunos dijeron que es el Imperio Romano, otros dijeron que es el sistema terrenal como está hoy. Hay muchísimas interpretaciones que se pueden dar de este pasaje. Pero en realidad no son interpretaciones válidas, son suposiciones sobre algo que Pablo menciona que los tesalonicenses sabían y que simplemente no escribió. ¿No te parece raro eso? Si todo lo que ellos enseñaron quedó en la Escritura. Los tesalonicenses tenían esta enseñanza. Ellos sabían cuál era el obstáculo. Ellos habían recibido enseñanza escatológica muy profunda de Pablo que él simplemente no escribió. Así que no, la Biblia no siempre se explica a sí misma. Por eso la Biblia apunta a la tradición oral múltiples veces en el Nuevo Testamento. Permitidme ofrecerte un par de ejemplos más al respecto antes de ir a nuestra introducción. ¿Qué días se reunía la iglesia? ¿El sábado o el domingo?
Porque los adventistas del séptimo día sostienen que el Nuevo Testamento enseña, sin lugar a dudas, que la iglesia se reunía el día sábado y que fue la malvada Iglesia Católica la que cambió esta costumbre sagrada para violar el mandamiento divino. Pero ¿es esto así realmente? ¿La Biblia dice eso? ¿Y qué de esas citas donde el texto parecería sugerir que los cristianos se reunían el primer día de la semana? Si bien un buen exégeta podrá llegar a la correcta conclusión del domingo como el día de reunión para la iglesia cristiana del primer siglo basados en el Nuevo Testamento, aún así hay que admitir que no hay nada explícito en el texto acerca de algo tan básico como el día de reunión. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Cada uno por su lado? ¿O existe una tradición que diga exactamente cómo lo hacían los apóstoles? Otro ejemplo. ¿Cómo debería llevarse a cabo la reunión cristiana? ¿Qué deberíamos hacer exactamente cuando nos reunimos, cuando nos juntamos en el domingo? ¿Cómo orar? ¿Cuándo? ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Quién preside? ¿Hay un oficiante o es todo informal, como muchos protestantes hoy día han empezado a decir? ¿Qué hacían los apóstoles con las iglesias primitivas del primer siglo cuando se reunían? El texto bíblico no dice nada de eso, o muy poco, pero eso no significa que todo vale, o que no hubo una instrucción apostólica dada al respecto, solo que no está en las Escrituras. Pero si vos tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al primer siglo, y de repente tuvieras delante tuyo a los apóstoles, oficiando una misa, una reunión cristiana dominical del primer siglo, y te dieras cuenta que muchas de las cosas que hacen no están escritas en el Nuevo Testamento, que ellos mismos nos dejaron. Cuando vuelvas a tu tiempo, ¿qué harías vos? ¿Seguirías haciendo lo mismo que hace la iglesia evangélica tipo a la vuelta de tu casa o querrías copiar lo que viste que ellos hacían? ¿Te guiarías solamente por las Escrituras, aunque éstas no te enseñen nada al respecto? ¿O tratarías de aplicar el ejemplo vivo de los apóstoles que viste en persona estando con ellos? ¿Te das cuenta a dónde voy? Así que bueno, quédate hasta el final porque en este video te voy a demostrar unas cuantas cosas. En primer lugar, la Biblia misma dice que la tradición es esencial. Segundo, los primeros cristianos no tenían una Biblia completa. Tercero, interpretar la Escritura sin la Iglesia lleva al caos protestante. Y cuarto, que la tradición apostólica sí ha sobrevivido, se ha documentado desde el primer siglo a esta parte y permanece intacta y viva en la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos. Exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Si la Biblia fuese suficiente, entonces, ¿por qué Pablo dice que hay que aferrarse a la tradición? Yo sé que te molesta esta palabra, pero 2 de Tesalonicenses 2:15 lo dice muy claro. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Esto ya lo vimos en el video anterior. Te dejo el link en la descripción. Pero Pablo nos manda a obedecer tanto lo que dijo por escrito como lo que enseñó oralmente. Ahora decime, estimado protestante, ¿dónde están esas enseñanzas orales? Es paradójico que cuando le muestro este texto a un protestante, solo puede decirme que la tradición oral no ha permanecido hasta nuestros días.
Es decir, al ver en su propia Biblia que hay una tradición oral que se ha transmitido y que ellos deben guardar, y al darse cuenta que no lo están haciendo, su respuesta es: eso ya pasó, ya fue, no existe más, no sobrevivió hasta nuestros días. Y siempre apuntan a alguna teoría conspirativa. Pero ese es un razonamiento peligrosísimo. Porque si la Biblia te manda guardar la tradición oral, al igual que la Escritura, y vos simplemente decís: eso no sobrevivió, así que estoy libre de eso, para justificar tu sola escritura luterana, tendrías que demostrar con la Escritura que la tradición no sobrevivió. Tenés que demostrar con la Escritura que los apóstoles ponían tu Biblia de 66 libros por encima de su enseñanza vívida y personal. Tenés que demostrar que los apóstoles mismos ponían su propio ejemplo y sus propias enseñanzas por debajo de lo que nos dejaron escrito. Y no podés demostrar esto, porque la Biblia no te lo dice. Entonces terminás en un dilema. No estás siguiendo el 50%, relativamente, de las cosas que Pablo mismo escribió que debes seguir. Porque el apóstol fue claro en darnos dos fuentes de inspiración divina que debemos seguir, y solo estás siguiendo una, y en parte. No solo que esto demuestra que sola escritura no es verdad, porque la misma Biblia señala elementos de una tradición externa a la Biblia, sino que vos terminás desobedeciendo a los apóstoles al negar la tradición viviente que ellos mismos se desvivieron y murieron por impartir, tal cual como la habían recibido de Cristo. Pero vamos a ver un poco. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo acerca de la relación entre las Sagradas Escrituras y la tradición oral? Protestante, ¿por qué no vas a tu propia Biblia y la lees con seriedad sin ponerte esas gafas protestantes? Sacate esos anteojos neoprotestantes que tenés puestos y lee el texto tal cual está escrito, con sinceridad y mente abierta. ¿Qué te parece? Así que, bueno, repasemos lo que el apóstol Pablo nos dice en sus epístolas. Repetimos, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, disculpen. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Ahora bien, yo sé que en las traducciones protestantes, ustedes cambiaron en este versículo la palabra tradiciones por enseñanza o doctrina, obviamente. Quisieron hacer esto para eliminar del texto todo rastro de la tradición apostólica que ustedes llaman tradición de hombres. Pero acá tenés un problema. El vocablo utilizado en este pasaje es el mismo que utiliza Jesús en Mateo 15:3, cuando dice: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? El vocablo utilizado en ambos casos es paradosis. Jesús dijo que los fariseos quebrantaban el mandamiento divino por guardar sus paradosis, tradiciones, y el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que debían guardar la paradosis, tradiciones, que él les había transmitido. Misma palabra, mismo significado. Ambos pasajes hablan de tradiciones. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que existen tradiciones humanas que violan el mandamiento divino y que están condenadas por Jesús, y por ende también están condenadas por la Iglesia. Pero también existen tradiciones buenas, tradiciones divinas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo y transmitidas por los apóstoles. ¿Cómo sabemos esto? Porque en 2 de Tesalonicenses 2:15, Pablo las pone al mismo nivel que la Escritura al decir que debemos guardar tanto lo uno como lo otro.
Pero bueno, aunque no te guste esa palabra y prefieras seguir traduciendo 2 de Tesalonicenses 2:15 como lo hacen los protestantes, en lugar de tradiciones poner enseñanza o doctrinas. Así y todo, eso no prueba sola escritura, porque Pablo está hablando de 2 formas de transmisión de la doctrina y ambas deben ser observadas igualmente, la oral y la escrita, ya quiera llamarla tradición o enseñanza o doctrina. Es decir, sola escritura contradice directamente el mandato paulino. Pero sigamos, ¿qué más nos dice Pablo? Primera de Timoteo 3, 14 al 15. Aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas por si me atraso. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Acá Pablo nos dice 2 cosas importantes. Primero, que lo que estaba escribiéndole a Timoteo era algo corto para sacarlo del paso, y que estas cosas sí le enseñarían a Timoteo a conducirse correctamente en la casa de Dios, correcto, sí, pero que Pablo mismo esperaba ir pronto a verlo para transmitirle más y mejor información en persona. Segundo, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no la escritura. Pablo pone a la iglesia y su autoridad por encima de todo lo demás. La columna y fundamento de la verdad no es un libro ni una colección de libros que se definiría 3 siglos más tarde, sino la iglesia misma. Es decir, sola escritura no puede ser verdad si vamos a tomar en serio al apóstol San Pablo. Y hablando de las escrituras, Pablo le escribe también a Timoteo y le dice: recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras, ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. En la traducción de ustedes capaz que dice preparado para toda buena obra. Este es el pasaje que los protestantes más me citan. Y de aquí ellos derivan inspiración y suficiencia. ¡Wow! Es porque Pablo dice que leyendo las escrituras el hombre de Dios puede llegar a ser perfecto y estar preparado para toda buena obra. Pero esto tampoco demuestra sola escritura. Porque el pasaje no dice que las escrituras son suficientes para lograr estas cosas, sino que son útiles para enseñar y para arguir y para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Es decir, las escrituras son útiles para este fin, ayudan a este fin. Pero esto no significa que son suficientes en sí mismas para lograr este cometido. Eso ya es algo introducido en el texto. Así que, recapitulando lo que Pablo dice, hay 2 formas de transmisión de doctrina. Ambas formas son igualmente necesarias. Por ende, se nos manda a guardar las 2. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La escritura es inspirada y útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Es decir, sola escritura, y acá va el punto principal, no existía en la mente de Pablo. Él pone la tradición y la escritura al mismo nivel y nos manda guardar ambas. Y encima, él pone a la iglesia por encima de ambas, indicando que la iglesia tiene la autoridad de definir doctrina y de preservar la verdad intacta. Y él dice también que la escritura es inspirada por Dios, sí, y que es útil, sí, en manos de la iglesia para el ministerio de la iglesia. Esto no significa que cualquiera agarraría la escritura por sí mismo y llegaría a la plenitud de la verdad por su cuenta sin la guía de magisterio de la iglesia. Eso no aparece en la Biblia.
Es decir, sola escritura no puede ser verdad. Hay una tradición impartida y que debemos guardar, y hay una iglesia que es columna y fundamento de la verdad, madre y maestra de todos los cristianos. Y esto responde a nuestra próxima pregunta. ¿Dónde está esa tradición? Me lo han preguntado muchas veces. Bueno, ¿dónde quedó la tradición? Obviamente no quedó en la Biblia, está en la iglesia. ¿Y sabes una cosa? Si crees en la Biblia, entonces debes aceptar la tradición y la autoridad de la iglesia, porque la misma Biblia te manda a hacer eso. Ahora, pensemos en los primeros cristianos. No tenían una Biblia completa, no tenían un Nuevo Testamento completo, porque se estaba escribiendo. ¿Qué tenían? Bueno, tenían la Septuaginta y la predicación viva de los apóstoles. Si la tradición no fuera necesaria, ¿cómo sobrevivió la iglesia sin un canon oficial por más de 300 años? La respuesta es obvia. Los primeros cristianos vivieron de la tradición apostólica. Entonces, si la iglesia de los primeros siglos dependía tanto de la tradición apostólica, ¿quién sos vos para decir que la tradición no es necesaria, o que ha muerto, o que es cosa para otra época? ¿Te parece que algo tan crucial como la tradición apostólica no sería preservado, conservado de generación en generación y escrito luego por los primeros cristianos? Por ejemplo, la Biblia no nos da indicaciones de cómo debemos bautizar. Solo dice que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que hay que bautizar en aguas. Eso se ve por el contexto. Pero en el libro de los Hechos también dice que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, lo que ha llevado a muchos protestantes de hoy a dejar a un lado la fórmula trinitaria del bautismo y bautizar solamente en el nombre de Jesús, como si eso fuera lo que el texto dijera realmente. Esta contradicción solo puede aparecer cuando leemos la Biblia por nuestra cuenta sin observar la tradición apostólica, que explica perfectamente cómo es que debemos bautizar. Por ejemplo, la Didache, un escrito cristiano del siglo I, que es una de las primeras catequesis de la Iglesia, menciona el bautismo en el capítulo 7. Y allí establece algunas normas sobre la forma en la que el bautismo debe administrarse. Y dice lo siguiente: en cuanto al bautismo, bautizad de esta manera. Habiendo dicho previamente todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. Si no puedes hacerlo en agua fría, hazlo en caliente. Si no tienes ambas, derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acá vemos exactamente cómo bautizaban los apóstoles. Acá está. Esto es tradición apostólica. Ahí lo tenés. Si tuvieras una máquina de tiempo y viajaras al primer siglo a ver un bautismo cristiano practicado por los apóstoles, esto es lo que verías. Te doy otro ejemplo. ¿Qué día debemos reunirnos? ¿Y qué debemos hacer en nuestra reunión para que sea aceptable al Señor? La Biblia no lo deja muy en claro. Por eso hay tanto desacuerdo entre los mismos protestantes acerca de estas cosas. Pero, ¿qué nos dice la tradición apostólica? Si bien hay muchísimos escritos muy antiguos que hablan de este tema, quiero volver sobre la Didache, que es lo que estamos viendo, ya que estamos ahí, nos quedamos ahí. Y leemos esto: reuníos el día del Señor y partid el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que vuestro sacrificio sea puro. Bueno, ¿qué vemos? Acá nos dice que la iglesia se reúne el día del Señor, que es el domingo, el día que el Señor Jesús venció a la muerte. Ese es el día del Señor históricamente. Así que ya está. Debate cerrado. Lo que la Biblia no especificaba lo aclaró la tradición.
¿Y qué se hace en la reunión dominical? Bueno, a grandísimos rasgos, si solo miramos estas poquísimas líneas que acabamos de leer de este escrito solamente, se parte el pan, la Eucaristía, se da gracias, la oración, y todo esto debe ser hecho después de la confesión. Es decir, hay que confesarse antes de participar de la liturgia sagrada. Y todo esto es un sacrificio, es decir, la Iglesia consideraba la Eucaristía, la acción de gracias con el partimiento del pan, un sacrificio. Por lo tanto, para que éste fuera puro, debían confesarse primero. De esta manera podemos ver varias cosas. En primer lugar, la tradición no está muerta, obviamente, permaneció hasta nuestros días e incluso se puso por escrito. No solo eso, sino que está al alcance de todos hoy día. Segundo, que la tradición echa luz sobre muchas cosas que la Biblia no menciona o que no especifica. Tercero, que por ende, el que ignora la tradición proclamando sola escritura está en desobediencia a ambas. Por ende, está en desobediencia a la inspiración divina. Está en desobediencia a Dios. Así que la respuesta es simple. La sola escritura no es verdadera doctrina bíblica, ya que, en primer lugar, nos lleva a desobedecer la tradición que el apóstol Pablo mismo nos mandó guardar. Segundo, nos lleva a vivir en cisma con la Iglesia de Cristo, que Pablo mismo dijo ser columna y baluarte de la verdad. Nos lleva a violar el deseo del Señor, que seamos uno, y el mandato paulino, que todos pensemos y hablemos una sola cosa, y que todos tengamos un solo espíritu y un mismo sentir. Vos no podés decir que estás haciendo eso. En fin, sola escritura nos lleva a pecar contra Dios y su palabra. Ahora, aquí viene el problema más grande. Si solo la Biblia es suficiente, ¿quién la interpreta correctamente? ¿Vos? ¿O tu pastor? ¿O tu denominación? Los protestantes dicen, el Espíritu Santo me guía. Ajá. Entonces, ¿por qué hay miles de denominaciones protestantes que interpretan la Biblia de forma diferente? ¿Podrías explicarme eso, ya que con la misma Biblia y con el mismo Espíritu Santo terminan contradiciéndose? ¿El Espíritu Santo no se contradice, o sí? Si la Biblia fuera tan clara como dicen los protestantes, no habría miles de interpretaciones diferentes acerca de cosas tan básicas. Ahora bien, los protestantes dicen que están unidos en la interpretación de temas principales, pero que difieren en temas de segundo o tercer orden. El tema aquí es el siguiente. ¿Qué temas son principales? ¿O de segundo o de tercer orden? ¿La Biblia te da esa jerarquía de doctrinas? ¿Te da un catálogo de enseñanzas separadas en doctrinas principales, doctrinas de segundo orden, doctrinas de tercer orden? No, la Biblia no te dice nada de eso. Por eso ustedes tuvieron que inventar esta división de categorías para justificar su separación de la Iglesia, y entre ustedes también son tan de manual que dan lástima. Pero ¿te das cuenta del problema? Cada protestante es su propio papa. Cada uno lee la Biblia y decide lo que significa y le atribuye su propia interpretación al Espíritu Santo. Eso es malvado ya. Se separan de la Iglesia, madre y maestra de todo cristiano, columna y baluarte de la verdad. Después cada uno se constituye a sí mismo su propio papa para interpretar las Escrituras como quiera, y luego, cuando cada uno tira para su lado, defienden su interpretación personal culpando al Espíritu Santo de contradecirse a sí mismo, ya que aparentemente la misma Escritura y el mismo Espíritu está guiándolos a todos en direcciones diferentes. ¿Te das cuenta el nivel de pecado a que sola Escritura te ha llevado? Ustedes están viviendo en pecado contra Dios, pecado contra el cuerpo de Cristo, pecado contra la revelación divina, pecado contra el Evangelio mismo. Creyéndote sabio, te volviste un necio y tu turbio corazón se ha ennegrecido. Pero Jesús no dejó un libro sin intérprete. Dejó una iglesia con autoridad para enseñar.
Como lo vimos hace unos minutos, una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Muchos pasajes bíblicos no se pueden entender correctamente sin la tradición. Por ejemplo, Mateo 16:18 dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los protestantes dicen: Pedro no es la roca, es Jesús. Lo que es cierto, y una cosa no quita la otra, pero el pasaje habla de Jesús cambiándole el nombre al apóstol, de Simón a Pedro, Petros, piedra literalmente, y acto seguido le dice: tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras acá que nuestra mente del siglo XXI no capta del todo. Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Nos peleamos entre nosotros para ver quién tiene la razón o miramos la tradición? Porque todos los cristianos primitivos sabían que Pedro era la roca de la que Cristo había hablado. Cristo, piedra angular, cimiento del edificio, estaba construyendo la iglesia sobre Pedro. ¿Quiere verlo? Clemente Romano, en el año 90 más o menos, habla de la sucesión apostólica. San Ignacio de Antioquía, en el año 107, llamaba a la iglesia católica y habla de la iglesia de Roma como la sede principal, la sucesión apostólica por medio de los obispos, la importancia vital de permanecer en comunión con el obispo, etcétera, etcétera. Eso en el año 107. San Ireneo, año 180, enseñaba la autoridad del obispo de Roma y da una lista de papas desde Pedro hasta sus días. Es decir, cuando la Biblia puede interpretarse de distintas maneras, la tradición nos aclara la forma en que la Iglesia siempre la interpretó. Otro ejemplo, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Los protestantes dicen que esto es totalmente simbólico, pese al lenguaje crudo y literal que está usando el Señor Jesús. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a la tradición y vemos que los primeros cristianos afirmaban que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor. San Ignacio de Antioquía, año 107, en la misma carta en realidad, declara que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador, la misma carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre resucitó de entre los muertos. San Justino Mártir, año 140, nos da un paso a paso de la misa católica de su época y nos dice que la Eucaristía es la carne y sangre de aquel Jesús que se encarnó para nuestra salvación. San Ireneo, entre los años 130 y 200, dijo que el cáliz mezclado y el pan, cuando reciben la bendición, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Asunto cerrado. Capaz que el texto bíblico se presta a interpretaciones y la tradición nos echa luz sobre cómo los apóstoles y sus sucesores entendían los evangelios y cómo ellos habían aprendido directamente de los apóstoles. Lucas 1:28, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Los protestantes dicen que este es un saludo común y corriente y que no significa más que eso. La tradición, en cambio, afirma que este se trataba de un saludo muy peculiar, que indica realeza y referencia a la Inmaculada Concepción de María. Ustedes no lo ven, obviamente, pero ¿qué hacemos cuando hay ambigüedad? Vamos a la tradición. San Justino Mártir y San Ireneo de León comparan a Eva en su estado virgen e incorrupto al estado de María al recibir las palabras del ángel, indicando la peculiar condición de nacimiento de María, que era comparable a la creación de Eva libre de pecado. El protoevangelio de Santiago, en el año 150, relata la concepción y nacimiento de María bajo circunstancias altamente inusuales, enseñanza que luego se conocería como la Inmaculada Concepción de María. Estas cosas ya las creía la Iglesia para finales del siglo I y durante el siglo II en adelante. La semana pasada me dijeron, sí, pero para el siglo II la Iglesia estaba muy desvirtuada ya y se estaba volviendo católica. La respuesta es irónica casi. La Iglesia siempre fue, sigue siendo y por siempre será
católica. Además, piensa en la situación por un momento. El último apóstol murió alrededor del año 100, porque Ireneo de León, en el siglo II, entre otras fuentes, afirma que Juan vivió hasta el reinado del emperador Trajano, que fue entre el 98 y el 117. La tradición ubica la muerte de Juan en el año 100 exclusivamente. Estos escritos que estamos citando son de apenas 1 o 2 generaciones después de la muerte de Juan. O incluso la misma generación. Es como cuando escuchas a tus viejos hablar de tus abuelos y de las cosas que ellos vivieron. No es algo tan lejano, ¿no es cierto? ¿Podés confiar en su testimonio o no? Bueno, esto es lo mismo. Los cristianos del siglo II estaban literalmente hablando de las cosas que sus abuelos espirituales habían hecho y les habían transmitido. Así que, como verás, la tradición no solo quedó en los escritos de los padres de la Iglesia, sino que sigue viva, hasta hoy, en la práctica y la liturgia diaria de la Iglesia Católica. Por eso, sin la tradición, los protestantes retuercen la Escritura para hacerla decir lo que a ellos se les cante la regalada gana. Resumamos entonces, para ir terminando, como lo hacemos en todos los videos. Este video se extendió más de la cuenta, pero era necesario. Estamos cerrando esta serie ya. Primero, la Biblia misma manda seguir la tradición. Segundo, los primeros cristianos no tenían Biblia, pero sí tenían tradición. Tercero, si solo la Biblia fuera suficiente, no habría miles de interpretaciones contradictorias. Cuarto, la tradición explica la Escritura y nos da la interpretación correcta cuando la Biblia no toca ciertos temas o lo hace de manera superficial. Conclusión, rechazar la tradición no solo es antibíblico, es absurdo. Si te gustó este video, o si te dejó pensando, o si te disgustó, o te enojó, o te ofendió incluso, me da igual. Suscríbete y activa la campanita porque en el próximo video vamos a exponer cómo la sola escritura llevó a la fragmentación del cristianismo y al relativismo doctrinal.